Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario en este día viernes 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Estos son nuestros titulares. Diana Salazar, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, lidera la nómina del concurso para fiscal general, así lo dio a conocer el Consejo de Participación Ciudadana. El vicepresidente del Banco Mundial, Axel Van Troostenburg, durante su visita a Quito, calificó al programa Las Manuelas como ejemplar y de importancia para ser replicado a nivel internacional. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varias emprendedoras comparten sus historias de éxito. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de 2 ríos en la provincia de Manabí. Y en lo internacional, el presidente colombiano Iván Duque abogó en la Corte Constitucional de su país para que se retomen las aspersiones con glifosato. Amigos, vamos a detallar las noticias a continuación en compañía del vicepresidente del Banco Mundial, Axel Van Troostenburg. El primer mandatario, Lenín Moreno, verificó el trabajo integral que reciben las personas con discapacidad atendidas por la misión Las Manuelas, un programa que podría ser replicado a escala mundial. Es solo una muestra del trabajo que el gobierno de Ecuador viene desarrollando para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Es que el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó a 5 de los 150.000 hogares que los brigadistas de Las Manuelas han conocido a nivel nacional. Allí verificó que la atención es integral y que eso debe continuar. Hay que hacerlo a todos y de manera integral. Es decir, cubrir todos los espacios de ayuda a las personas con discapacidad, a los viejecitos, a los niños, a las personas indefensas. La visita del jefe de Estado fue en el sur de Quito, exactamente en la Mena 2, y en la cual estuvo acompañado del vicepresidente del Banco Mundial, Axel Van Troostenburg, quien quedó gratamente sorprendido por la misión humanitaria, al punto que quiere replicarla a nivel internacional. Le invitó a Washington por elevar a los gremios internacionales de esta cosa que tenemos que hacer como solidaridad internacional y nacional. Hicimos el momento en que enviamos Manuel Espejo a Perú, a Colombia, a Uruguay, etcétera, etcétera, y a Honduras, y ahora lo vamos a hacer, ojalá, a todos los lugares del mundo que lo necesiten. Los 317 brigadistas a nivel nacional continúan con su trabajo de identificación y ayuda a las personas con discapacidad. El objetivo es triplicar el número de visitas durante este año. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana con 3 minutos. También les contamos que más de 13.000 personas a escala nacional se gradúan con el bachillerato intensivo que promueve la campaña Todos ABC que impulsa el Ministerio de Educación. A sus 32 años, Andrés Banda decidió finalizar sus estudios de bachillerato. Cuenta que fue difícil distribuir su tiempo entre el trabajo y su familia, pero el objetivo de graduarse le animó a continuar. Nosotros teníamos clases de lunes a viernes de la noche, de 6 a 9:30. Fue un poco difícil, más que todo por deberes, tareas. Apoyándole igual para que se supere, siga adelante. Estefanía y Carlos son una joven pareja que también asumieron el reto y concluyeron el segundo y tercer año de bachillerato juntos. Los deberes que a veces nos tocaban malanochar y todo eso, pero bueno, vale la pena ahora que ya lo logramos. Emocionante que nos vamos a graduar los dos, ya es una meta que no pudimos hacer, capaz por lo que fuimos padres muy jóvenes. Como ellos, a nivel nacional, 13.120 jóvenes y adultos se gradúan del bachillerato con el programa intensivo que posee la campaña Todos ABC del periodo 2017-2018. La oferta de bachillerato intensivo tiene una temporalidad de 15 meses, todo totalmente gratuito. Actualmente, 1.500 ecuatorianos en el extranjero continúan su bachillerato de forma virtual. Y hasta el día de mañana, 8 de marzo, pueden las personas inscribirse en la página web del Ministerio de Educación. Si es que no pueden asistir a las aulas, también hemos implementado esta modalidad virtual.
Además, en las ofertas de alfabetización, posalfabetización y básica superior, se prevé incorporar a cerca de 30.000 personas en el próximo mes de abril. Los nuevos bachilleres dicen que con este título se les abren nuevas oportunidades. Que estoy inclinado a la rama de medicina, que eso fue lo que siempre me gustó. Voy a seguir estudiando marketing. Para este año, la campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Pro Año prevé una inversión de $67 millones. Olga Velasco, Telediario. Y en una entrevista con la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a la crisis en Venezuela. En relación a los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional con el presidente interino Juan Guaidó durante su visita a Ecuador, destacó que el gobierno ecuatoriano espera que la crisis venezolana se solucione de una manera pacífica. Nosotros somos parte del grupo de contacto, estamos apoyando abiertamente el deseo, además de muchos venezolanos, de tener elecciones, y creemos que Juan Guaidó es la persona que lo puede lograr. Sobre la posibilidad de que Ecuador integre el Grupo de Lima y la posición de Europa y Estados Unidos frente a la situación que se vive en Venezuela, acotó. La integración del Grupo de Lima por parte del Ecuador no ha estado todavía en análisis por parte de las autoridades competentes. Nosotros estamos en la línea de Ecuador, conocemos de cerca la situación venezolana, tenemos venezolanos, como usted lo conoce, que nos cuentan siempre cuál es el verdadero problema, y el verdadero problema es la falta de democracia. Ante el flujo de refugiados que llegan a nuestra frontera y el aporte económico que esto representa, el vicepresidente destacó que cerca de 50.000 niños se benefician del sistema educativo, una problemática social que recibe el respaldo de otros países del mundo, como es el caso de Alemania. Bueno, como usted sabe, el problema venezolano es un problema regional, llega hasta Chile. Gente que está dispuesta a caminar esas distancias es porque realmente están huyendo de un país con un modelo fracasado, y nosotros somos parte de los países que reciben a los venezolanos en el Ecuador. Entre los que están de tránsito y los que están ya permanentemente hay alrededor de 400.000 venezolanos. A través del grupo de contacto hay fondos disponibles para la ayuda humanitaria. Sin embargo, y usted conoce, las dimensiones del problema son tales que yo creo que no hay dinero que alcance. Ante la expulsión del embajador de Alemania en Venezuela, el ministro de Exteriores alemán confirmó que la postura de su gobierno se mantendrá. Él llegará este sábado y hablaremos nuevamente sobre la situación con él. Pero esto no cambiará en absoluto nuestra decisión de apoyar a Juan Guaidó como presidente interino para que sea él quien convoque a elecciones libres, justas y democráticas. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y las Islas Galápagos alcanzaron el galardón como el mejor destino sostenible de América en los premios ITV en la Feria Internacional de Berlín, en Alemania. El rescate de las Islas Galápagos, impulsado por el gobierno nacional, ya comienza a dar sus primeros frutos. Durante la ceremonia de los premios ITV 2019 en la Feria de Berlín, en Alemania, las encantadoras islas se alzaron con el premio a Mejor Destino Sostenible de América. Las Islas Galápagos lograron el primer lugar en la categoría Lo Mejor de las Américas por ser uno de los lugares más amigables con el medio ambiente. Según el jurado conformado por varias organizaciones internacionales, el archipiélago cuenta con especies únicas en el mundo que se han mantenido gracias a los recursos sostenibles y los proyectos de mantenimiento que Ecuador impulsa con otros países del mundo para preservar la flora y la fauna de este lugar. El galardón fue recibido por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien cumple agenda en Alemania, y la ministra de Turismo, Rosy Prado. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, elogió el logro alcanzado. Las Islas Galápagos ahora son la número 1 en el Top 100 Destinations Awards como destino distintivo, sustentable y responsable con el medio ambiente y las especies. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y la compañía multinacional de carga DHL arranca con vuelos directos desde Ecuador al resto del mundo. Desde el próximo 11 de marzo transportará carga vía conexión en Panamá con el resto de mercados. Este jueves arribó al país el primer avión de la empresa. Con un arco de agua, las autoridades de aeronáuticas dieron la bienvenida al avión Boeing 737-400 de la compañía multinacional de carga DHL, que de manera formal comenzará con vuelos directos desde Ecuador hacia diferentes mercados del mundo desde el próximo 11 de marzo.
Esta aeronave, que tiene una capacidad de carga superior a las 20 toneladas, transportará carga desde el aeropuerto Mariscal Sucre hasta Panamá y desde ese punto se conectará con los mercados de los productos exportables ecuatorianos. Nosotros buscamos obviamente que sea una operación sumamente expedita, rápida, cumpliendo con todo lo establecido por la ley, ¿verdad? Todas las regulaciones. Este servicio de DHL en Ecuador tendrá un itinerario de un vuelo diario de lunes a sábado. De esta manera, el país multiplica sus opciones de comercio exterior. Una señal positiva de que las acciones que estamos emprendiendo a favor de la competitividad y la productividad están dando resultados. Esperemos justamente con esta aerolínea pueda incrementarse las inversiones, nuevas oportunidades de negocio y nuevas exportaciones para el país. Con DHL son 14 compañías internacionales de carga que operan desde el aeropuerto en Tababela. Es un aeropuerto que ha crecido muchísimo en términos de operaciones de carga y en este momento se ubica en el 7º lugar en escala latinoamericana por volumen entre los principales aeropuertos de carga del continente. La confianza de esta empresa multinacional de carga en el país ofrece mejorar las condiciones tanto de exportaciones como de importaciones, al igual que de pequeños envíos que se hagan desde y hacia el Ecuador. Javier Ceballos, Telediario. Mañana con 12 minutos. En este Día Internacional de la Mujer queremos revisar varias historias de éxito. Emprendedoras se reunieron este jueves en la Cámara de Comercio de Quito para participar del evento Mujeres y Negocios. En este encuentro compartieron sus experiencias como parte del programa Construyendo Sueños que promovió la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Sí, Elisa Borrell. Como parte de la celebración del Día de la Mujer en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito se congregaron más de 400 mujeres para hablar de emprendimientos y negocios. Las conferencistas dieron a conocer sus experiencias para motivar a sus pares a soñar en grande. Todos podemos salir adelante, solo tenemos que creernos, solo tenemos que dar ese paso para poder nosotros cumplir todos nuestros roles. Mi propósito, trabajar con mujeres y ayudarlas a creer en ellas mismas. Aquí el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, presentó los resultados del programa de la Embajada estadounidense, Construyendo Sueños, que capacita en materia de negocios a mujeres de la región, entre ellas 250 ecuatorianas. Un programa de ensino online de más o menos 13 semanas en que mujeres pueden estudiar sobre los fundamentales necesarios para empujar sus negocios. Verónica Montes de Oca forma parte de la asociación Saracisa, quienes realizan bordados en la parroquia de Calderón en Quito. Aprendí a hacer un plan de negocios, aprendí a promocionar mejor mis productos, a buscar nuevos diseños, nueva forma en la que puedo aplicar los bordados. Y no solamente aprendí yo, todo el conocimiento que yo recibí lo repliqué también a mis compañeras para salir juntas adelante. También está el emprendimiento de cosmética Like Up, liderado por mujeres, quienes llevan años desarrollando sus ideas con perseverancia y tenacidad. Nosotros tenemos muchos potenciales y quisimos explotar eso a través de la cosmética. La rosa tiene un montón de beneficios cosméticos para la piel, al igual que el café y el cacao. Ellas quieren contagiar de su entusiasmo a otras mujeres y liderar procesos de empoderamiento personal. Y empezar desde cero algo es súper fuerte, pero día a día te vas motivando tú misma, vas sabiendo que eres capaz, que tienes la capacidad, el conocimiento y las habilidades para poder sacar adelante un negocio. Creo que te hace sentir bastante satisfecha. Muchos de estos negocios han traspasado fronteras, llevando consigo el llamado a que más mujeres se unan y escriban historias de éxito en sus vidas. Sofía Montoya, Telediario. Y ayer se presentó el informe técnico para prevenir y erradicar la violencia y las distintas formas de acoso en el ámbito laboral. En el evento estuvieron presentes delegados del Ministerio de Trabajo, del Consejo de Igualdad de Género y de la Secretaría de Derechos Humanos. Según estudios con datos de alrededor de 70 organizaciones, quienes más son acosadas en el trabajo son las mujeres y la población LGBTI. En este marco, el viceministro de Trabajo, Héctor Guanopatín, indicó que se establecerá como obligatoria la realización de charlas preventivas en las empresas para que no existan casos de acoso ni violencia en los lugares de trabajo. La Ley Orgánica de Violencia y Prevención contra la Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Hemos emitido una normativa secundaria que es el Acuerdo 82 para promover y evitar los riesgos psicosociales, entre los cuales se destaca
prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Estamos buscando que se den charlas preventivas, que se den dinámicas, actividades grupales, donde incluso dentro del ámbito laboral se le explique a la mujer cuáles son sus derechos, un catálogo de servicios para que conozca sus derechos como trabajadora, que no tiene derecho a que nadie le grite, a que nadie le falte el respeto, a que nadie la acose, la humille, ni siquiera le pida favores sexuales por puestos de trabajo, que sin embargo culturalmente y socialmente es lo que ha llegado a nuestras dependencias, denuncias de ese tipo, y cuando hemos llegado ya al punto de denuncias por acoso sexual, tenemos que derivarlas a Fiscalía. 6 de la mañana con 15 minutos. La audiencia preparatoria de juicio en el caso de la desaparición de Juliana Campoverde se suspendió. La Fiscalía deberá incorporar al proceso las pericias que se realicen a las imágenes emitidas por los medios de comunicación sobre las labores de búsqueda de la joven quiteña desaparecida en 2012. Los exteriores del complejo judicial de Quito, con pancartas y pitos, se exigía justicia por la desaparición de Juliana Campoverde ocurrida en junio de 2012. Mientras que en el cuarto piso se desarrollaba la audiencia preparatoria de juicio. Tras cerca de 2 horas, la jueza Yadira Proaño suspendió la diligencia por 15 días. Nosotros seguiremos exigiendo, seguiremos diciéndole al Estado, a la Iglesia, que nos devuelvan a Juliana, y vamos a permitir que el caso de mi hija quede en la impunidad. Dentro del proceso no se incorporaron las pericias que solicitó la defensa del acusado, el pastor evangélico Jonathan C., el pasado 28 de diciembre. De las tomas que hicieron diferentes medios de comunicación a cómo se hicieron las búsquedas en el sector de Bellavista en base a la información que el procesador proporcionó dentro de su acuerdo de cooperación eficaz. Los abogados de los padres de Juliana Campoverde señalaron que Criminalística tiene la orden para realizar las pruebas, pero aún no se ha obtenido todas las imágenes solicitadas a los medios de comunicación. No va a aportar ningún elemento adicional a la teoría del caso. No va a aportar ni a materialidad ni a responsabilidad de los hechos, que en este caso es secuestro extorsivo con resultado de muerte, ni asesinato, que es la teoría de las acusaciones particulares. Esperemos de que Fiscalía subsane este inconveniente, que es muy pequeño por supuesto, y yo creo que en unas 2 semanas más se convocaría de nuevo. Cuando se reanude la diligencia, la fiscal del caso, Mayra Soria, deberá presentar su dictamen acusatorio y pedirá que el procesado sea llevado a juicio. El proceso es válido, es legítimo, y ahora pasamos a la segunda parte, en donde sí ya se discute la materialidad de la causa, es decir, los hechos. El pastor evangélico Jonathan C., único detenido desde septiembre de 2018, admitió en una de sus versiones que Juliana Campoverde murió en sus manos y que sus restos habrían sido arrojados en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. Valeria Villarroel, Telediario. Mientras en la provincia de Azuay la justicia resolvió llamar a juicio a Juan Andrés B., acusado del delito de violación sexual a menores de edad. Además, la jueza resolvió desechar la acusación en contra de una persona vinculada como cómplice. Este es el primer juicio que enfrentará alias Mangajo. Es la jueza Alexandra León quien dictó auto de llamamiento a juicio a Juan Andrés B., acusado de violación sexual a una adolescente de 15 años de edad. Los argumentos expuestos por Fiscalía, los elementos de convicción múltiples que existen, en donde se evidencia a plenitud el acto delictivo de violación que motiva la acusación de Fiscalía. En esta audiencia, la jueza desechó la acusación de Fiscalía contra Pedro C.F., acusado de cómplice. Acusado por Fiscalía como cómplice, ha sido sobreseído, y en lo personal yo no le acusé. La presunta violación sexual habría ocurrido en mayo de 2018. El procesado, bajo engaños, llevó a la víctima a su domicilio, utilizó algún tipo de droga y llevó a cabo el delito. Este es el primero de 7 procesos judiciales contra alias Mangajo, pero podrían existir más. Una de las víctimas que denunció es un suceso que ella dice sucedió aproximadamente hace unos 10 años, entonces ahí podemos determinar el número de víctimas que podrían existir. Es el primer caso de 32 que recién están tratando de dar solución, y esa es nuestra preocupación tan grande. Juan Andrés B. utilizaba las redes sociales bajo perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Fue detenido en julio de 2018 y podría enfrentar una pena de hasta 22 años más los agravantes. Son decenas de víctimas. Una resolución apoyando a las víctimas. Ha sido una espera larga para este día. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Con el cambio de estaciones, la vida de los animales se debe adaptar. Echa un vistazo a la perspectiva de estas pequeñas criaturas.
que luchan por sobrevivir cuando las circunstancias desde su punto de vista son adversas. Pocas criaturas pequeñas sobreviven sus primeros meses. Planeta Peligro. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo, elegimos el futuro del Ecuador. Elegiremos 7 consejeras y consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las consejeras y consejeros promueven la participación ciudadana, formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Ellos controlan las entidades y las instituciones públicas a través de la rendición de cuentas. Investigan denuncias que afectan a la participación ciudadana o que generen corrupción. Dan informes que determinan indicios de responsabilidad, recomiendan e impulsan acciones legales. Son parte de procesos judiciales cuando se determina apropiación indebida de recursos. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, perseguido político por defender tu libertad de expresión y denunciar la corrupción de la década pasada. ¿Cuál es su propuesta? Pido tu voto para recuperar el dinero que se llevaron. Esta plata servirá para el empleo, la seguridad y educación. Si David Rosero es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Este viernes usted no se puede perder Café TV. Estaremos en vivo desde exteriores celebrando a la mujer. Analizaremos el rol femenino en la sociedad actual. También le daremos estadísticas sobre la situación laboral de las mujeres en nuestro país y detalles del Festival de Emprendimiento Tienda Roja que se realizará este fin de semana en Quito. Por supuesto, tendremos música. Nos acompañará el trío Los Garles. Nuestra cita es a las 10 de la mañana con 40 minutos. Aquí por Ecuador TV. Comparte la emoción. Seis de la mañana con 22 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Telediario. Tenemos más información. El proceso para la designación del fiscal general definitivo entra en la recta final. El Ministerio Público dio a conocer las calificaciones de los 14 participantes. Las mejores 5 notas pasarán a la fase de impugnación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó los informes finales de valoración de las fases que hasta el momento se han cumplido en el concurso para la designación del fiscal general del Estado. De los 14 postulantes al máximo cargo en el Ministerio Público, 5 obtuvieron las más altas notas. Ellos son: en primer lugar está Lady Diana Salazar Méndez, quien obtuvo una calificación de 88,17 sobre 100. En segundo lugar está Merck Milko Benavides Benalcázar con 85,17 sobre 100. El tercer puesto lo ocupa Javier Viterbo Bosques Villena con 78,84 sobre 100. El cuarto puesto lo obtuvo Jorge Cristóbal Ballesteros con 78,67 puntos sobre 100. Y el quinto mejor calificado es Juan Ulises Bisueta Ronquillo con 75,66 puntos sobre 100. Una vez que los 5 candidatos reciban la notificación con sus notas, se abre un plazo de 2 días para que, de ser el caso, interpongan un recurso de revisión de la nota obtenida. El Pleno del Consejo Transitorio tiene un plazo de 5 días, a posterior, para resolver esos pedidos. Superada esta fase, los 5 postulantes deberán enfrentarse a la etapa de impugnación ciudadana. Javier Ceballos, Telediario. Y en la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de solicitar al Ejecutivo información detallada del proceso de optimización del Estado que ha provocado la separación de trabajadores del sector público. Las conclusiones de los analistas en materia económica es que durante la década pasada hubo un incremento desmedido de la burocracia por efecto del crecimiento económico que experimentaba el país debido a los precios del petróleo y los ingresos de remesas. Pero este escenario ya no es el mismo y hay que tomar correctivos, según el legislador Henry Cucalón. Que hay un Estado sobredimensionado, producto de un modelo estatista que consideró al derroche
como su filosofía de trabajo. La información del Ministerio de Trabajo da cuenta de que en esta fase salen los servidores que tengan contratos ocasionales aplicando lo que dice la ley de servicio público. Contratos ocasionales son por proyectos que efectivamente los ministerios tienen y contratan por un año nada más. No obstante, a criterio de los legisladores, es indispensable conocer con exactitud el número de trabajadores desvinculados. Porque un salario menos es una tragedia en los hogares ecuatorianos. Y uno de los planteamientos va a ser eso, que sea llamado el ministro del Trabajo para que dé las explicaciones del caso. Otra duda que hay en la Asamblea es sobre si los servicios públicos se verán o no afectados por la falta de personal. No confundamos eso con el rol primordial del Estado, que es en materia de salud, de educación, de seguridad y de justicia. Aunque son conscientes de que el país vive un momento complejo y que este proceso es parte de los ajustes que buscan llegar a un equilibrio fiscal. Alexis Moncayo, Telediario. Y en el tema electoral, más de 50.000 policías precautelarán la seguridad de los ciudadanos el próximo 24 de marzo. El Consejo Nacional Electoral cubrirá el costo del traslado y los operativos que realicen los uniformados. Las autoridades electorales y la ministra del Interior formalizaron la cooperación para el proceso electoral. Aunque la policía inició antes su trabajo, garantiza la seguridad y sobre todo en conjunto también con las Fuerzas Armadas no se rompa en ningún momento la cadena de custodia de todo el proceso electoral, sobre todo en el transporte de las actas y la movilización de los documentos electorales. Y en estas elecciones es muy importante garantizar ese orden de manera previa a las elecciones, los días anteriores, garantizando que se cumplan las normas y también el orden alrededor de los recintos, dentro de los recintos. El convenio señala que el Consejo Nacional Electoral cubrirá los gastos de la logística, es decir, el transporte de los efectivos policiales y la custodia de los documentos. Una elección con más de 80.000 candidatos, es una elección sin precedentes en el país. El esfuerzo organizativo del Consejo Nacional Electoral es muy grande. El primer simulacro de la jornada se desarrollará este domingo con todas las instituciones involucradas y el 24 de marzo próximo 51.668 policías se desplegarán en territorio nacional. Ese día no hay días libres, no hay francos, no hay turnos. La presidenta del CNE se refirió a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de destituir al prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, por incurrir en un delito electoral al utilizar bienes estatales con fines proselitistas. Una vez que esté la sentencia en firme, tendremos que pronunciarnos como autoridad electoral. Guido Vargas deberá pagar una multa de $3.940. El funcionario se postuló en esta contienda a la reelección por el partido Sociedad Patriótica. El dictamen no le prohíbe continuar su campaña. Valeria Villarroel, Telediario. Y en otro ámbito de la información, la Contraloría General del Estado realizará una auditoría al uso de las aeronaves de la Policía Nacional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 6 de marzo de 2019. Una acción que se suma a las investigaciones que ejecuta la propia institución policial tras el accidente de uno de los helicópteros el pasado lunes. La caída del helicóptero de aeropolicial el pasado 4 de marzo continúa generando reacciones. Por lo menos a la ministra del Interior, María Paula Romo, le produce alegría y tranquilidad que el incidente no haya dejado víctimas mortales que lamentar, pero también le genera la necesidad de conocer las causas del accidente y, sobre todo, el uso que tuvo la aeronave. Para que pueda considerar si procede o no una sanción disciplinaria y qué tipo de sanción y qué tipo de falta se podría haber cometido, puesto que no se siguieron los procedimientos para el uso del helicóptero. Por eso los reportes no solo fueron enviados a la Policía Nacional, sino también a la Contraloría General, donde su titular Pablo Celi ya tomó acciones. Amplió el periodo de la auditoría al uso de las aeronaves de la institución, el cual estaba programado hasta el 31 de diciembre de 2018, pero ahora será hasta el 6 de marzo de 2019. En un boletín de prensa además detalla lo que se busca con este examen especial. Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la utilización de las aeronaves del servicio aeropolicial y se determinarán las autorizaciones, fechas y números de viajes nacionales e internacionales, destinos, horas de vuelo, tripulación, lista de cada uno, objetivo del desplazamiento y su costo. Porque no solamente podría involucrar una falta disciplinaria dentro del uso de los recursos de la Policía Nacional, sino también de un recurso que es del Estado. La tercera acción será la verificación y posterior utilización del seguro del helicóptero. Porque se trata de herramientas
para el trabajo de la policía, así que hemos activado también el reclamo por parte del seguro. La ministra dio a conocer estas decisiones en la reunión presidencial que se realizó en el Palacio de Carondelet, donde además quedó establecido para este viernes la instalación del Gabinete Sectorial de Seguridad, donde se abordarán temas como el desplazamiento humano hacia la parroquia Palma Real debido a enfrentamientos de grupos armados en Colombia. Alex Llanos, Telediario. Y 4 armas de fuego, entre ellas un subfusil, municiones y celulares, se encontraron en una caleta al interior de una celda del Centro de Privación de Libertad Regional Zona 8 en Guayaquil. Este es el tercer caso que se registra en lo que va del año. A las 10:30 de este miércoles, en el ala 5 del Centro de Privación de Libertad Regional Zona 8 de Guayaquil, se registró una gresca entre miembros de las agrupaciones Latin Kings y Ñetas, que fue detenida por los guardias. Esto llevó a que la policía realice una revisión en los pabellones. Producto del operativo, se halló en una celda del ala 106 una caleta de 50 centímetros de diámetro y 2 metros de profundidad con objetos prohibidos. 4 armas de fuego, entre ellas un subfusil, una subametralladora de fabricación artesanal, una pistola, un revólver, municiones .223, 9 milímetros y 38 y teléfonos celulares. 5 PPL han sido involucrados en este caso, de los cuales 4 cuentan con más de una detención por delitos como robo, violación, tenencia de armas y asesinato. Que ellos hicieron con varios armamentos artesanales que fueron excavando, y ahí es lo que nosotros encontramos de evidencias de estas caletas. Este no es el primer caso de ingreso de objetos prohibidos al Centro de Privación de Libertad Regional Zona 8, pues en el mes de enero una falsa ambulancia intentó ingresar este tipo de objetos a este centro, mientras que en el mes de febrero una segunda falsa ambulancia intentó hacer lo propio en la penitenciaría del Litoral. En estos 2 casos hubo un total de 28 procesados. El coronel Galeorazo indica que existen 317 agentes policiales para 7.000 PPLs recluidos en el Centro de Privación de Libertad Regional Zona 8, lo cual sería insuficiente. Nosotros ya hemos hecho informes pertinentes dirigido a mi general Varela, para que con eso nosotros nos pueda apoyar con el personal policial suficiente. Existen 3 filtros para el ingreso al Centro de Privación de Libertad Regional Zona 8, por lo que se investiga la participación de agentes penitenciarios que sean posibles cómplices. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y la tarde de este jueves, en un avión militar, llegaron a Guayaquil los restos del soldado ecuatoriano Wilson Ilaquiche, desaparecido en mayo de 2018 y quien murió a causa de un proyectil de arma de fuego. Desde Pasto, Colombia, llegó la tarde de este jueves un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con los restos del soldado ecuatoriano Wilson Ilaquiche, que según un comunicado de la Fiscalía de Colombia, fue hallado el 13 de julio de 2018 en la vereda Jardín Bajo, zona rural de Tumaco. Ilaquiche había sido reportado como desaparecido desde el 12 de mayo del mismo año. Como ustedes ven, acaba de llegar en un avión militar, con custodia militar, con personal de la Dirección de Bienestar de Personal del Ejército. Este momento va a ser trasladado por vía terrestre hasta la ciudad de Valencia. Las causas de la muerte del soldado de 29 años fueron violentas. Exámenes médico-legales en Colombia determinaron que un proyectil de arma de fuego provocó su muerte el 25 de mayo del 2018, 13 días después de su desaparición. Familiares del soldado sostienen que las investigaciones realizadas por Ecuador fueron insuficientes. Solamente han dicho que aquí en Ecuador todo estaba en proceso, en avance, pero dada la casualidad que en Colombia le habían dicho a mi hermana y a mi hermano que están en camino, que ellos allá no tenían conocimiento del caso de Wilson. Por sus propios medios, la madre y un tío del soldado se trasladaron hasta Tumaco. Y no fue hasta que el 20 de febrero se enviaron muestras de sangre de la madre y un cuerpo no identificado a la sede del instituto en la ciudad de Cali. Allí se confirmó la identidad del cabo Ilaquiche. Pues una completa decepción, el tener la confianza y llegar a un lugar y saber que no ha habido nada. Completamente decepcionados, abandonados, no de sentido. Los restos fueron trasladados la tarde de este jueves a la localidad de Valencia, provincia de Los Ríos, donde se realizará un sepelio la tarde de este viernes. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario.
6 de la mañana con 34 minutos. Las ciudades de Manta y Portoviejo están bajo el agua. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de 2 ríos en la provincia de Manabí. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, se espera el incremento de caudales de los afluentes Chone y Quevedo en la provincia de Los Ríos. Los videos grabados por aficionados muestran la magnitud de las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos Burro y Manta en la provincia de Manabí. Sí, gracias a Dios también yo sobreviví porque de allá me trajo de allá me trajo la correntada y sí. Y yo lo que yo pido más que sea que me ayude, más que sea con un albergue también mientras tanto, porque no tengo a dónde dormir. Aquí viven, digamos, 2 familias, acá una hija y acá otra hija. Así que yo espero por las autoridades que se hagan presentes o que les ayude por lo menos, que todo está dañado, todo. El barrio Jocay fue uno de los más afectados, donde el agua corría sin parar y arrastraba lo que encontraba a su paso. Este tráiler llevado por la corriente, horas después pudo ser rescatado con maquinaria municipal. Quienes transitaron por el malecón de Manta fueron testigos del estado de las vías, aunque consideran que el problema obedece al embate de la naturaleza. También responsabilizan a la falta de acción de las autoridades locales. Esto está a 60 metros del mar y que los sumideros de agua no sirvan. Eso es inaudito. El agua sube hasta la vereda, hasta el filo, cubre la vereda, no hay vereda. Entonces, esto tiene que dar una explicación las autoridades. ¿Por qué razón no puede fluir el agua? Medios multimedia como La Marea de Manabí han reportado los daños en varios sectores de Manta. Tenemos un número de 10 viviendas en riesgo, una vivienda ya completamente colapsada, aplastada por el colapso que hubo en la parte superior, una que está en un 70% ya lista para desprenderse y el resto de viviendas que en el momento de ocurrir el colapso van a ser afectadas de forma directa e indirecta. El portal web del diario Manabita La Última también reportó desde el sector Costa Rica en Portoviejo cómo varias viviendas quedaron anegadas. Allá atrás todo está inundado. Todo está inundado, ¿no? ¿Podemos, doña Claribel, en este momento saber cuántas viviendas hay inundadas, afectadas en esta zona? No tiene todavía el dato. Todavía. Un aproximado, por lo menos. Lleva unas 50 familias que ya están siendo evacuadas. El COE ya ha activado las alertas por las emergencias. En medio del mal tiempo, hay quienes hasta demostraron solidaridad en tiempos de campaña, mientras otros prefirieron sumarse a la aventura. Ahora sí, los sueños se hicieron realidad. Me ahorré. Horrendo dinero. Ya Venecia vino a mí. Mariuxi Buenaño, Telediario. Revisamos noticias internacionales. En Colombia, el presidente Iván Duque solicitó a la Corte Constitucional de su país que no se renuncie a ninguna herramienta para combatir los cultivos relacionados con el narcotráfico. El jefe de Estado afirmó que de 2013 a 2018 los llamados narcocultivos se quintuplicaron. La Corte colombiana falló en 2013 a favor de las comunidades étnicas del municipio de Novita en el Chocó y estableció una consulta obligatoria a los pobladores sobre los programas de aspersión con glifosato, un químico que además ha planteado el cumplimiento de 6 puntos para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión de este químico. Y en Venezuela, 11 estados, así como el territorio político administrativo que comprende a Caracas, la capital del país y asiento de los poderes públicos, se vieron afectados por un nuevo apagón. El corte eléctrico ocurrió sobre las 17 horas locales y fue reportado al instante por usuarios de las redes sociales de las regiones de Carabobo, Miranda, Barquisimeto, Táchira, Mérida, Barinas, Vargas, Nueva Esparta, Aragua y Zulia. Más de 6.000 rosas procedentes de Ecuador fueron distribuidas en varios vuelos de la aerolínea china Southern como parte de la campaña Una experiencia ecuatoriana para honrar a las mujeres a bordo, que busca promocionar los productos de nuestro país y celebrar a las mujeres en su día. En su 4ª edición, la campaña organizada por el Consulado General de Ecuador en Cantón y la Oficina Comercial de ProEcuador en colaboración con la mayor aerolínea de Asia, también busca consolidar a Ecuador como el principal exportador internacional de rosas a China.
Y con marchas, desfiles y videos en varios países del mundo ya se celebra a la mujer en su Día Internacional, una fecha donde se busca la igualdad de género y erradicar la violencia. Activistas bolivianas por los derechos de las mujeres afinaron los detalles para movilizarse con motivo del Día Internacional de la Mujer, con reclamos sobre todo de igualdad laboral y en contra de los femicidios. Este 8 de marzo no tenemos nada que celebrar, ni en Bolivia ni en el mundo, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia machista en Bolivia y en la China, ¿no? Creemos que es importante que las mujeres se movilicen. Estudiantes universitarios participaron en un mitin para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Seúl. Asimismo, integrantes de un sindicato de mujeres, quienes portaban rosas amarillas, realizaron una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo. Las mujeres bangladesíes se movilizaron en defensa de la igualdad de género. Google celebra el Día Internacional de la Mujer con una presentación interactiva de citas inspiradoras de mujeres diseñadas por mujeres. Las 13 mujeres que aparecen en el doodle de hoy provienen de todo el mundo y son conocidas por su trabajo en diversos campos, desde la ciencia y el arte hasta los deportes y el espacio. Jugadoras de diferentes categorías del Fútbol Club Barcelona protagonizaron una campaña para favorecer la igualdad de este deporte bajo el lema "El fútbol no es para chicas, tampoco para chicos. El fútbol es para futbolistas". Un equipo de fútbol femení es un equipo de fútbol. Entre las jugadoras que transmiten este mensaje de igualdad se encuentran Vicky Loza, Marta Torrejón y Sandra Paños. El video quiere ser una evidencia de que no existe diferencia de sexos ante un golazo o una buena jugada. It's passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Fernanda de la Bastida, Telediario. Amigas y amigos televidentes, gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy en Primera Impresión estarán con nosotros Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, la señora Kathy Ward, embajadora del Reino Unido en nuestro país, Rocío Rosero, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, y Sebastián Palacios, asambleísta de Suma por la provincia de Pichincha. Hoy dedicaremos este espacio al Día Internacional de la Mujer y a todos los temas que esta conmemoración contiene. Interactuaremos en la siguiente hora a propósito de este tema y abordaremos temas como el empoderamiento y la erradicación de la violencia de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Muy buenos días. Vamos, como siempre, a esta hora a recomendar la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana dedica precisamente su primera plana al Día Internacional de la Mujer. El Telégrafo dice: las mujeres se abren camino en un mundo inequitativo. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, mujeres consultadas, obreras, ingenieras, científicas, amas de casa, abogadas, periodistas, integrantes de colectivos femeninos coinciden en que la estructura patriarcal de la sociedad ecuatoriana mantiene sus raíces. Sin embargo, rompen con los estereotipos laborales y continúan en una lucha por la reivindicación de sus derechos. Además, Diario El Telégrafo dedica espacio a otros temas. Migrantes chimboracenses se unen para emprender. Ecuatorianos retornados de varios países están organizando una feria gastronómica de emprendimientos. Y finalmente, Portoviejo está sitiada por una creciente de río. Manta, Jaramijó, Montecristi, Tosagua, Chone y Flavio Alfaro también sufren inundaciones. Estas y otras informaciones las encuentran ustedes en la entrega de hoy de Diario El Telégrafo. Y vamos con el tema anunciado. La conmemoración del Día de la Mujer este año busca el reconocimiento
de las personas y activistas que están encontrando maneras innovadoras de fomentar la igualdad de género. Según cifras de ONU Mujeres, se necesitaría al menos 108 años para cerrar la brecha de género en el mundo. Bajo el lema Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. La Organización de las Naciones Unidas busca generar conciencia sobre el Día de la Mujer este 8 de marzo. La propuesta apunta a que se analicen las formas en las que la innovación puede aliarse con la igualdad de género, impulsar inversiones en sistemas sociales sensibles al género y mejorar servicios públicos e infraestructuras que satisfagan las necesidades de mujeres y niñas. Sin embargo, hay preocupación en el organismo. A menos de una década para que finalice el plazo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, todos los indicadores apuntan a que al ritmo actual de cambio, se necesitarán al menos 108 años para cerrar la brecha de género mundial y de 202 años para lograr la paridad de género económica. Según datos de ONU Mujeres, 740 millones de mujeres actualmente se ganan el sustento en la economía informal con un acceso limitado a la protección social, los servicios públicos y la infraestructura que podrían aumentar su productividad y seguridad de ingresos. Las mujeres realizan 2,6 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Además, a nivel mundial, solo el 41% de las madres con bebés recién nacidos recibe prestaciones de maternidad. La probabilidad es que 1 de cada 3 mujeres se enfrente a la violencia a lo largo de su vida. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género y 1 de cada 4 ha vivido violencia sexual. Néstor Aguilera, Telediario. El mundo lleva prácticamente 100 años conmemorando el Día Internacional de la Mujer y sin embargo necesitaría 100 años más, según estos datos, para de alguna manera equilibrar y cumplir los objetivos del respeto pleno a los derechos de las mujeres. Vamos a iniciar este diálogo precisamente hablando de aquello que es imperativo, de aquello que es urgente y de que hoy constituye ya un pensamiento elaborado sobre las estrategias que deben seguir las sociedades humanas para enfrentar esta desigualdad. Está Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, con nosotros. Con ella iniciamos y le pregunto por qué se habla de la importancia de la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres y se establece una relación entre esto y la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia basada en género. Buen día. Muy buenos días. Ojalá algún día no hiciera falta celebrar el día 8 de marzo porque realmente todas las reivindicaciones estuvieran conseguidas y viviéramos en una sociedad realmente igualitaria, pero de momento queda mucho por hacer, aunque realmente son muchos los avances. Hoy por hoy todavía en el mundo 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Mientras las mujeres sufran violencia no podemos hablar de una sociedad realmente igualitaria y desde luego tiene una conexión directa con su autonomía económica, con su empoderamiento. Y es cierto que ha habido avances. Hoy, por ejemplo, en el Ecuador hay muchas más mujeres con ingresos propios que hace unas décadas, muchas más mujeres en el empleo formal, hay más empresarias, pero siguen existiendo brechas importantes, como la brecha salarial, que en este país sigue siendo de un 20%, como el hecho de que a pesar de que salgan más mujeres de las universidades, sigan teniendo más dificultades para acceder al mercado laboral y para ascender en él. Entonces, creo que tiene una relación directa con el ámbito de los cuidados. Las mujeres dedicamos en el Ecuador 3 veces más al tiempo de cuidado que los hombres, y en las zonas rurales 4 veces más. Esto significa que se restringen de alguna manera... Cuando habla de cuidado, habla usted de labores domésticas. De labores domésticas, de cuidado de personas dependientes, cuidado de hijos, cuidado de mayores. Difícilmente podremos tener una situación equilibrada en el mercado laboral si las mujeres dedican 3 veces más al tiempo de cuidado que los hombres. Hay que tender a ese Y es equilibrio. un trabajo no remunerado, por cierto. Es un trabajo no remunerado y que no cuenta ninguno de los efectos, porque no tiene el mismo valor que el trabajo remunerado. No cuenta efectos, por ejemplo, de las pensiones, de determinadas prestaciones sociales. Entonces creo que hay que avanzar en corresponsabilidad de hombres y de mujeres, en el ámbito público, pero también en el privado. En ese sentido, medidas como la equiparación de los permisos de maternidad con los de paternidad podrían ser, que se están adoptando en algunos países, me parece que son medidas interesantes, en el sentido de que cuando una mujer en edad reproductiva accede a una entrevista de trabajo, no tenga que escuchar esa pregunta de ¿tiene usted intención de casarse?
¿tiene usted intención de tener hijos? Porque el empresario o la empresaria pudiera realizársela igualmente a un hombre, ¿no? El equiparar esas prestaciones de maternidad y paternidad me parece que sería uno de los retos pendientes a futuro. Ahora, queda planteada la pregunta, ¿por qué la dependencia económica? ¿Por qué esta desigualdad económica de las mujeres tiene relación directa con las formas de violencia de género? Por favor, siéntanse en libertad todos de intervenir, pero dejo planteada la pregunta. Tiene una relación directa porque mientras las mujeres no tengan una autonomía total, van a seguir sufriendo violencia, y mientras sigan sufriendo violencia no van a tener una autonomía total. Es decir, son dos temas que no podemos ver de manera aislada, tenemos que abordarlo desde una perspectiva integral. Para eliminar y para prevenir la violencia contra las mujeres tenemos que incidir en su empoderamiento económico, como en su liderazgo, como en su autonomía, en todos los aspectos, y es lo que pretende de alguna manera la ley de erradicación de la violencia, abordar el problema desde una perspectiva integral, no solo desde la respuesta o desde la protección a las mujeres, sino también desde la prevención de la misma, y para ello el empoderamiento de las mujeres sabemos que es uno de los principales factores para precisamente poder eliminar esta violencia. Hablemos de la ley. ¿Qué propone la ley en esta materia? La ley propone efectivamente un conjunto de medidas que se basan en un sistema nacional descentralizado que nos permita operar como Estado en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y es básicamente en tres ámbitos. Prevención, que es muy importante por todo lo dicho, es decir, la creación de condiciones de igualdad de oportunidades, de mecanismos para que las mujeres puedan participar, realizarse, tener autonomía económica, son hechos fundamentales, y eso es cambio de patrones socioculturales. No es un tema que está ligado o solamente al empleo. Pero permítame, eso no se hace por decreto. ¿Cómo se cambian los patrones socioculturales? Los patrones socioculturales es una tarea conjunta del Estado, de la sociedad, de los medios de comunicación, en donde tenemos que ir rompiendo precisamente esta, digamos, jerarquización en los roles de hombres y mujeres. ¿Cuándo podemos compartir de manera equitativa? Como lo señalaba Viviana, el tema se plantea de manera distinta. Si compartimos los roles domésticos, esto será una cultura que se proyecte también en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito público y, por supuesto, en la política también. Estamos siendo testigos de que esas discriminaciones son extremas. Pero vuelvo a la ley, entonces la ley tiene un ámbito de prevención, un ámbito de atención y protección a las víctimas, que es muy importante. Y un ámbito de reparación integral de derechos. Y esto significa que como Estado tenemos que dar una respuesta para contar con mecanismos como casas de acogida, centros de atención y los servicios especializados de protección que nos permitan acoger a las víctimas, acompañarlos, así como cuando hay una llamada al 911, la policía acude, deberíamos tener la posibilidad, y esto es lo que estamos montando en este momento, en el plan de respuesta inmediata, la articulación del sistema para que los servicios de protección especial acudan al auxilio de las víctimas para protegerlas, para llevarlas a las casas de acogida. ¿En qué casos y de manera específica, a través de qué sistemas? Esta es la pregunta que se plantea. Ciertamente la ley, o toda ley, puede tener un alto contenido pedagógico, pero ¿en qué medida una ley puede comenzar a forzar un cambio de actitudes en esta materia? Sebastián Palacios, asambleísta por Pichincha, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, y es precisamente parte de la comisión, o fue parte de la comisión que trató la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Buen día. Buen día, Eduardo. Primero, felicitar por este espacio, agradecer este lujo de panel que han puesto el día de hoy y a cada una de las expositoras. Sin duda, la ley cumple un rol fundamental para la lucha, para la erradicación y la prevención de la violencia contra la mujer. Respondiendo a su pregunta, a mí me parece que el estableciendo una ley integral, una ley que asuma, primero, los distintos tipos de violencia que existen, porque cuando se habla de violencia contra la mujer, normalmente pensamos en violencia física o violencia sexual. Pero la ley reconoce otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, por ejemplo, la violencia patrimonial, que es precisamente la que estaba conversando Viviana en un inicio,
que es menoscabar toda la situación económica y patrimonial de las mujeres. También se reconoce la violencia política que existe, la violencia gineco-obstétrica que se da también en el sistema de salud. Y de esa forma entonces vemos un panorama global. Y también, además de los distintos tipos de violencia, se generan los distintos ámbitos en donde se da la violencia. No solo se da en el ámbito del hogar, intrafamiliar, sino también en el espacio público, en las escuelas, colegios, universidades. Todas estas formas de violencia implican a numerosos actores. Hay agentes de la violencia. Así es, por eso es que... ¿Y qué rige la ley? ¿Qué norma en esta materia? Por eso es que la ley establece el sistema que indicaba Rocío, es un sistema de prevención y erradicación integral que da, y ahí está la clave, da responsabilidades y atribuciones a cada una de las instituciones de este sistema. Son 16 instituciones y para ser muy claro y ejemplificar esto, una de las instituciones es el Ministerio de Educación, por ejemplo, que tiene un rol fundamental. Atacar este problema a través de la educación yo creo que es la clave. Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene que establecer políticas y acciones puntuales para que en todas las escuelas, en todos los colegios y también universidades hayan programas, hayan charlas de sensibilización, se incluya dentro de la malla curricular materias que hablen sobre esto y que busquen prevenir desde que somos niños, desde que somos pequeños y podemos cambiar estos roles y podemos cambiar nuestras acciones a diario que muchas veces suceden en las casas sin pensarlo o sin darnos cuenta. Eso es lo que hay que cambiar, ese es el gran reto que existe. La señora Kathy Ward, también nuestra embajadora, nuestra invitada embajadora de Reino Unido en Ecuador. ¿Qué experiencia puede usted compartir con nosotros respecto de las políticas que se han adoptado en su país, la legislación en esta materia y los resultados de ella? Buen día. Buenos días. Y feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que nos están viendo hoy. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la importancia de la legislación en esta materia y es la experiencia nuestra en el Reino Unido. Entonces, si les puedo citar algunas leyes que se han adoptado en el Reino Unido. Primero, en el 1967 se adoptó una ley despenalizando el aborto por ciertos casos al juicio del médico. En 1970 hicimos una ley mandando un salario igualitario para los hombres y las mujeres por el mismo trabajo. ¿Esto rige desde 1970? Sí. En 76, una ley sobre la violencia doméstica, justamente facultando a la policía y a las cortes dar mayor protección a las víctimas. En el 91, otra en la cual se tipifica la violencia dentro del matrimonio. Es algo de lo cual estaba hablando Sebastián. En 94, otra ley garantizando a las mujeres el derecho al permiso de la maternidad. Entonces, estos son una serie de leyes, pero recientemente se ha adoptado aún más leyes. Hoy en día las empresas británicas están de más de 250 empleados, están obligados de publicar las cifras de brecha salarial en estas empresas. Entonces, ¿qué hace eso? Da un poco de vergüenza si la empresa tiene cifras mucho más malas que la otra. Entonces eso ha ayudado también. Pero todas estas leyes es todo un proceso que ha visto poco a poco la situación de la violencia contra la mujer evolucionando. Y hoy en día tenemos una estrategia de 4 años para terminar con la violencia contra la mujer y las niñas. Es una política nacional de prevención y acción con un fuerte financiamiento del gobierno. Es una política holística. Y creo que eso es muy importante y estamos viendo los resultados de esta política. Sobre eso quería preguntarle, son décadas ya de aplicación de las disposiciones de estas leyes. ¿Qué ocurre hoy en la sociedad inglesa?
Entonces, hay ciertas desigualdades siguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una brecha salarial que es de casi el 19%. Pero otras cosas que a mí me animan mucho es, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, que es un tema muy fuerte, muy importante aquí, que el gobierno está tratando de tratar. Pues en el Reino Unido los embarazos adolescentes están en su tasa más baja en nuestra historia de país. Eso es de gran orgullo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tenemos este resultado? Porque hay una política nacional de educación sexual obligatoria en las escuelas. También mencioné esta ley de aborto de 1967 despenalizando en ciertos casos, y yo creo que violación de una niña, por ejemplo, es uno de los casos que miran los médicos con mucha atención. Entonces, todas estas políticas poco a poco dan sus frutos, pero es fruto de la legislación, un debate público, y es sumamente importante que todo el mundo se suma a este debate. Entonces, en las familias es muy importante que sea un debate de hombres y mujeres, no solo de mujeres, porque las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, pero vemos con la historia de la lucha para los derechos de la mujer que es un proceso que toma mucho tiempo, como la lucha por cualquier derecho, pero tiene que ser una lucha de nuestra sociedad, porque queremos una sociedad más justa en la cual los derechos de mujeres y hombres están realmente defendidos plenamente. Decía usted que las mujeres son la mitad de la sociedad. Teníamos una querida amiga, Magdalena Dum, que decía que las mujeres en efecto son la mitad de la sociedad, pero son las madres de la otra mitad. Viviana Aido, parecería que cuando escuchamos este tipo de datos, estadísticas, de que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género, nos fijamos en la víctima, ciertamente, pero el origen está también en el victimario. La pregunta es, ¿hemos renunciado o no hemos hecho lo suficiente en materia de educación pública para prevenir la violencia contra la mujer, no solo desde la perspectiva de sistemas de protección a favor de la mujer, sino también de educación para los potenciales victimarios? Creo que ahí da la clave. O sea, realmente la base está en la educación. Este tema hay que trabajarlo desde las edades más tempranas, que los niños y las niñas crezcan en igualdad de oportunidades, pensando que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Veía un estudio reciente que decía que las niñas dejan de pensar que pueden ser presidentas a los 5 años. O sea, hay un desempoderamiento de las niñas a medida que van cumpliendo años. A los niños se les educa para ser líderes, para triunfar, para mandar, para proveer, y a las niñas se las educa para cuidar, para ser empáticas, para ser compasivas. Es decir, todo eso tenemos que cambiarlo en los sistemas educativos, no solo desde la educación formal, que yo creo que hay que incorporarlo de una manera clara, sino también desde lo que podemos hacer en las comunidades, en la familia, desde los medios de comunicación, desde los juguetes infantiles, que si veis, para los niños son los de conquistarás el mundo y vivirás la aventura, y para las niñas son cuida la casita y te regalo la cocinita. Es decir, está todo lleno de estereotipos. Ahora, ¿en qué medida las mujeres son corresponsables de ello? Somos corresponsables. De alguna manera, las mujeres están a cargo de la educación en buena medida. No somos ajenas al patriarcado. De esos hijos y de la reproducción de esos patrones. Claro, el tema es que aquí no se trata de encontrar culpables. No, hay un sistema de dominación patriarcal que lleva más de 6.000 años, contra el cual tenemos que decir claramente que hay cosas que se deben cambiar definitivamente. Y de ninguna manera se trata de virar la tortilla, porque también allí hay una mala comprensión de lo que significa la igualdad. Igualdad y no discriminación es un elemento básico del desarrollo, de la prosperidad, de la economía, de la política, del desarrollo personal de las personas. De la democracia. De la democracia. Y por supuesto, un país próspero con el 50% de la población en donde hay muchas víctimas de violencia, digamos, no es posible. Entonces, un país en paz, un país respetuoso de la dignidad y la vida de las mujeres implica
un sistema educativo activado para tener una transversalidad de los temas de igualdad y de empoderamiento desde las más tiernas edades. Y esto significa un cambio de patrones socioculturales que pasa también por una educación sexual. Y ahí está, yo diría, una clave. La misión mujer del plan Toda una Vida precisamente prevé 3 ejes de trabajo y son políticas complejas porque implican acción intersectorial, salud, educación, MIES, derechos humanos y justicia. Y entonces esto complejiza, pero es necesario, es importante. Se han sentado las bases para que esas estrategias, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Embarazo Adolescente, que está en marcha ya, empiece a dar resultados. Ahora estamos iniciando el 2º año de esa política prioritaria y, por supuesto, parte fundamental de las metas de prevención y erradicación de la violencia que están relacionadas con la ley. Esto está, sin lugar a dudas, ligado con el empoderamiento económico, mujeres empoderadas económicamente, en todas las áreas y ámbitos, aquellas que están en situación de extrema vulnerabilidad, en situación de pobreza. Y ahí tenemos que decir que el MIES juega un rol esencial. El bono de desarrollo humano, las transferencias no contributivas para personas adultas mayores, todo el tema de cuidado infantil, personas con discapacidad, tienen un buen número de mujeres que están siendo beneficiarias, pero también hay que decir que la mayoría son cuidadoras. 7 de cada 10 cuidadoras y cuidadores de adultos mayores siguen siendo mujeres. Ese es parte de los esquemas que tenemos que cambiar. Ir a un empoderamiento económico mayor, que el crédito de desarrollo humano que favorece en este momento a 104,000 mujeres de escasos recursos que son emprendedoras en la agricultura, en la silvicultura, en la ganadería, en pequeños negocios en las ciudades. Eso es parte de un proceso social, cultural, de cambio económico, que no es solamente individual, sino que tiene también una incidencia en la comunidad, en la familia, en la crianza de los hijos y en el cambio de estos patrones de relacionamiento. Es un hecho que mayor independencia económica equivale a mayor capacidad para resistir la violencia de género por parte de las mujeres, pero yo quiero insistir en el tema de la educación. Me parece que no termina de estar muy claro, si me permiten, qué hay que hacer en esta materia. Y cuando hablamos de educación, no hablamos solo de educación formal, hablamos también de esta suerte de pedagogía pública que deviene de la aplicación de leyes, de normas, de códigos de conducta. Sí, Eduardo, es importante entender que lo que buscamos, yo creo que el objetivo es cambiar patrones culturales. Vivimos en una sociedad machista y eso lo tenemos que cambiar. A través de la educación, sí, pero también a través de un compromiso de toda una sociedad. Viviana decía al inicio algo que es fundamental. Esta lucha no es solo de mujeres. En esta lucha nos tenemos que unir todos. A veces escucho hombres decir suerte a las mujeres en su lucha. No tenemos que desear suerte, tenemos que ser parte de la lucha. Y yo creo que ese es un concepto y es una clave para reducir esos 108 años que se mencionaban en el inicio. Porque si es que los hombres nos comprometemos en eso, entonces vamos a generar cambios desde nuestros hogares, vamos a generar cambios desde las escuelas, desde cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Ayer en la Asamblea hablábamos de la violencia hacia la mujer en el deporte. Declarábamos por eso el Día Nacional del Fútbol Femenino, para empoderar a las mujeres a través de la práctica del deporte y quitar todas esas brechas y esas discriminaciones que existen todavía en el deporte ecuatoriano. Entonces, los hombres tenemos un rol fundamental que jugar ahí. Debemos pasar a ser parte de la solución y dejar de ser el agresor o dejar de ser visto como la causa, como el que genera el problema. Y ahí yo quiero introducir también un concepto que es interesante, porque yo he conversado con muchos hombres de estos y me han dicho, pero bueno, todo para las mujeres, todo esto beneficia a las mujeres. Y hay que comprender que no solo es un beneficio para las mujeres, también los hombres nos beneficiamos de esto. ¿Por qué? Porque en la cultura machista en la que vivimos tenemos una presión social permanente a que los hombres tenemos que liderar, a que los hombres tenemos que ser los grandes triunfadores de la sociedad, que los hombres tenemos que proveer en la casa. Y no tenemos espacio, por ejemplo, para cuidar a nuestros hijos. Hablábamos de equiparar los meses o los días de paternidad a los de maternidad. Los hombres
No vamos a las escuelas a retirar a nuestros hijos, a verles en sus actos culturales, en Navidad, etcétera. Queremos hacer eso también como hombres. Entonces, el lograr una sociedad con igualdad de oportunidades y de derechos no solo es un beneficio para las mujeres, también es un beneficio para los hombres y para la sociedad en general. Ahora, más allá de la voluntad personal, individual, queda planteado el tema de la pedagogía pública a partir de la ley. Me quedé con la idea de lo que usted dijo al inicio. Usted mencionaba que hay estas preguntas humillantes en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Y usted cuándo piensa casarse? ¿Cuándo piensa quedarse embarazada? Vale decir, ¿qué tan útil nos va a seguir siendo en este puesto al que usted aspira? Este tipo de prácticas, de alguna manera, pueden y deben ser normadas. Yo dejo planteada esta pregunta, estoy seguro de que no es el único aspecto en el que la educación sale a colación alrededor de este tema. Vamos a hacer una brevísima pausa, lo pensamos durante la pausa y regresamos con este diálogo interesantísimo en este Día Internacional de la Mujer. Los artistas y sus historias. La trompeta mía empezó a los 6 años. Nos cuentan sus anécdotas musicales. La escuché en la radio. Le digo, papi, yo quiero tocar eso. Y tomé la primera comunión y el regalo de mi viejo fue una trompeta. My Way es un tema que me ha dado muchas cosas. Esta es mi canción. Próximamente, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, Elecciones Seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Magíster en Derecho Procesal, doctor en Jurisprudencia, abogado en libre ejercicio y docente universitario. ¿Cuál es su propuesta? Control del poder público, confiscación de bienes a los corruptos, gestionar ante el mundo la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Mano dura a la corrupción. Si Hugo Ludeña es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Hoy, en Cine Familiar. ¡Resiste, revoltosito! ¡Yo te salvaré! ¡Ah! ¡Te tengo! Ositos cariñositos al rescate. En Cine Familiar, de lunes a viernes a las 17:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano. Continuamos en este especial con nuestros invitados muy especiales, hablando del Día Internacional de la Mujer. Y había quedado planteado el tema del rol de la educación, no solo de la educación formal, sino del contenido educativo de las leyes y cómo esto debe traducirse en códigos, en prácticas de comportamiento que sean de alguna manera obligatorias por parte de aquellos que hoy por hoy, muchos de manera inconsciente, hay que decirlo, son agentes de violencia y de discriminación hacia las mujeres. Uno de los ejemplos que espero recuperar además el espíritu de la conversación durante la pausa, que parece un programa paralelo, así que les invito a hacerlo a nuestros invitados. Pero uno de los temas a los que nos referíamos en este sentido es el que tiene que ver con las entrevistas de trabajo. Cada vez que una mujer va a pedir trabajo y es entrevistada por su potencial empleador, tiene que responder preguntas que resultan
hay que decirlo, humillantes y que deberían ser inadmisibles. Como cuando piensa usted quedarse embarazada, piensa usted casarse, y en algunos casos incluso se llega a pedir una prueba de embarazo como precondición para considerar a esa persona para ocupar el cargo o el empleo. En esta materia quiero preguntar a nuestra invitada Kathy Ward, embajadora del Reino Unido en Ecuador, ¿qué pasa en su país en esta materia? ¿Qué ocurre, o quizá ya no ocurre, que los empleadores hacen este tipo de preguntas? ¿Qué ocurriría bajo la legislación del Reino Unido en este caso? Pues en el Reino Unido sí hay discriminación en el ámbito laboral, uno puede ir al juicio. Entonces, por ejemplo, si utilizo el ejemplo de la Cancillería nuestra, en Gran Bretaña hay una política de no discriminación generalizada. Cada agente del ministerio está formado en lo que es la no discriminación. Si alguien tiene que dar entrevistas de trabajo, tiene que seguir esta formación, si no, no puede ser capaz, no puede tener el derecho de dar entrevistas. Y muchas veces, si uno siente discriminación en el ámbito laboral, uno va al juicio. Y hay varios casos de eso, hasta en nuestro propio ministerio, cuando agentes han hecho un juicio al ministerio en tiempos pasados. Ahora se hace mucho, los casos son mucho menores, justamente por estas políticas y estas leyes que tenemos en el Reino Unido sobre eso. Pero volviendo al tema un poquito de la educación, una de las cosas que yo pienso que es muy importante para hacer que tengamos estos cambios en la sociedad, por ejemplo, cuando una niña queda embarazada, es muy importante que no deje la escuela. Entonces yo miré las estadísticas en el Ecuador y vi que en el 2015 6.500 niñas dejaron la escuela por embarazo. Entonces yo pienso que en estos casos necesitamos políticas de Estado para tener cuidado para los bebés, guarderías, por ejemplo. Y, por ejemplo, en mi ministerio ya han puesto una guardería para el personal, pero yo sé en el Ecuador, el UNICEF, por ejemplo, está trabajando con el gobierno para crear estas guarderías para que las niñas puedan terminar sus estudios. Si no, terminamos en un círculo vicioso. Ciertamente. El embarazo precoz significa también una declaratoria de pobreza, y una declaratoria de ignorancia y de falta de oportunidades de allí en adelante. Exactamente. Y en el Reino Unido también ahora tenemos una política a nivel mundial, en nuestra política exterior, de fomentar en cada país del mundo 12 años de educación de calidad para cada niña, porque pensamos que este patrimonio educativo para la niña, eso es lo que eso es uno de los cambios fundamentales que necesitamos para que haya estos cambios en la sociedad. La otra cosa que hace el gobierno británico también es que han asignado un presupuesto fuerte para apoyar a las mujeres vulnerables, justamente las que están cuidando los mayores, los niños, etcétera, para que puedan volver al trabajo, para sacarlas de este círculo de pobreza. Entonces, todas estas políticas que se están trabajando a nivel del Estado ecuatoriano y las nuevas leyes que se está trabajando en la Asamblea, yo creo que son fundamentales para lograr los cambios que queremos ver. Ahora, digamos, cambiar esto en el caso de las mujeres dedicadas a este tipo de cuidados, de labores de cuidado, alguien tiene que hacer esas labores, sin duda alguna. La necesidad está planteada. El que las mujeres dejen de hacerla o disminuyan el tiempo que entregan a esas actividades, ¿qué implica? Implica una redistribución de tareas. Una reorganización de la sociedad, de la familia, de las tareas que realizamos unos y otras. Es decir, ahí hay una lógica de construir igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Eso significa, yo diría, hay un proceso pedagógico importante en la sociedad que llevar a cabo. Rita Segato, una feminista que trabaja los temas de violencia, nos habla de que lo que vivimos actualmente es la pedagogía de la crueldad, con tanta violencia, con tanto escarnio público, incluso con los hechos violentos de enero, por ejemplo, aquí en el país.
es como haber espectacularizado la violencia y por tanto banalizarla. Entonces ya no preocupa, la gente está expectando la violencia y haciendo la filmación. En realidad sí nos debería preocupar. Nos debería preocupar, primero, no espectacularizar, sino reaccionar y llamar, proteger, construir comunidad en el barrio, hacer el auxilio, promover otra forma de relacionarnos, el respeto, y crear, yo diría, en los distintos ámbitos, laboral, educativo, todos estos espacios que permitan que las mujeres, las niñas, las adolescentes tengamos las mismas oportunidades. Y si la educación sexual efectivamente es un tema supremamente esencial. La reforma curricular. No podemos seguir con una educación que a lo largo de toda la vida sigue repitiendo estos patrones. Debemos quebrar y debemos hacerlo. El quiebre de esa transformación importantísima de la cultura pasa por un sistema educativo a lo largo de toda la vida. No es la primera infancia o la educación básica. Y no, necesitamos también, en este momento que tenemos una tragedia grande, la pandemia de la violencia, necesitamos profesionales especializados, sensibles, que sepan tratar los temas, que tengan esa sensibilidad de apoyar a las mujeres, de construir espacios amigables, de espacios protectores, pero eso significa efectivamente que tenemos que dar un paso también. Necesitamos un ejército de psicólogos, de trabajadoras sociales con una visión género sensitiva, sensible a las situaciones de violencia que viven las mujeres. Necesitamos operadores del 911, policías, jefes de, digamos, tenientes políticos o todo el sistema del andamiaje público con personajes o con personas sensibles que puedan receptar y que puedan entender en qué momento de la situación de violencia está la mujer. Todo lo que usted menciona implica una operación enorme para transversalizar de alguna manera estas ideas. Y también de alguna manera se necesitan repositorios de pensamiento, porque en algún punto nos quedaremos sin ideas, parecería. Y hay un pensamiento internacional. Cuando digo pensamiento internacional, como en el caso de la embajadora Ward, que nos menciona la experiencia de Reino Unido, hay muchas otras experiencias en el mundo. Estas ideas ya están sistematizadas, es decir, no hay justificación para que no se hayan incorporado de alguna manera a la legislación y también se traduzcan ya en modelos de educación pública. Bueno, desde 1979 tenemos la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres, que es la Carta Fundamental de Derechos de las Mujeres y que tiene carácter obligatorio para los países que la ratifican. El Ecuador ha ratificado la CEDAW, ha ratificado su protocolo facultativo. Creo que tiene un cuerpo normativo robusto de defensa de derechos de las mujeres. La igualdad de género está en la Constitución. Tenemos la ley contra la violencia, pero es que las leyes creo que hay que entenderlas como punto de partida, no como punto de llegada. No porque tengamos la ley todo se ha solucionado. Sin duda. Todo lo contrario, tenemos el marco que nos va a permitir actuar y lo importante es acelerar la implementación. Y ese es un problema bastante extendido en la región, la falta de implementación. Yo creo que América Latina y Caribe tiene las mejores leyes en materia de femicidio, nada que envidiar a la de los países nórdicos, tiene la Convención Belén do Pará, realmente el marco normativo es muy robusto. El problema está en la implementación y eso es lo que hay que plantearse. Hace falta más voluntad política, hace falta recursos económicos, las leyes para proteger los derechos de las mujeres no son gratuitas, para implementarlas hacen falta recursos, ¿no? Si no quedan en papel mojado. Y desde luego la voluntad de los diferentes agentes que tienen responsabilidades en el desarrollo y la implementación de las mismas. Pero el marco está ahí. Mencionábamos hace un instante el hecho de que Ecuador ha suscrito los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en esta materia, cuando poníamos el ejemplo de la discriminación a través de las cosas que se plantean en una entrevista de trabajo. En protección de la maternidad se puede hacer más. En protección de la maternidad. Falta por ratificar el convenio 183. Hay que entender que la maternidad es el periodo de mayor vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito laboral, donde tienen más dificultades para acceder al empleo, donde hay mayor brecha salarial, más posibilidades de ascender. Por tanto, hay que tener un piso, el piso mínimo básico de las 14 semanas,
tender a equiparar los permisos de paternidad, como decíamos antes, garantizarle a las mujeres que van a volver a su puesto de trabajo después del periodo de maternidad, que no está garantizado. Desde luego, eliminar, prohibir cualquier tipo de cualquier tipo de prueba de embarazo, cualquier tipo de preguntas acerca del estado personal o del estado de si estás embarazada o no en las entrevistas, ¿no? Se puede hacer más. Al final también ahí hay una cuestión de institucionalidad. La aplicación de los instrumentos legales requieren de una institucionalidad fuerte, especializada. Y ese es el camino que ha tomado la Secretaría de Derechos Humanos al crear una subsecretaría especializada en el tema. Pero esto implica que, por ejemplo, los 46 servicios de protección especial que tenemos apenas en 46 distritos del país, o sea, tengamos la plena conciencia de que tenemos que fortalecerlos y tenemos que todavía ampliar las áreas de acción, ¿no es cierto? Ahora Rocío conversaba algo que es importante el interiorizar, porque hacen falta psicólogos, hacen falta, el otro día analizábamos que se creen 17 fiscalías nuevas especializadas en género, porque no hay suficientes en el país. Hacen falta que las comisarías de policía tengan personal capacitado, las juntas y las tenencias políticas también, pero hacen falta recursos para todo esto. Entonces hay que ser realistas. En un país en el que vivimos un momento económico complejo y muchas medidas de austeridad, es necesario que todas las autoridades del país, empezando por la Presidencia de la República, vean a esta lucha como una verdadera política pública y como una prioridad. A mí me llamaba mucho la atención que cuando revisábamos la proforma presupuestaria para el año 2019, veíamos que los recursos destinados para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer era de $657,000, que no es suficiente, se necesitan mucho más recursos. Entonces, sin duda, la ley, y estoy absolutamente de acuerdo con Viviana ahí, la ley no es el fin, la ley es una herramienta, pero tenemos que garantizar que hay un cumplimiento de la ley y que existan los recursos necesarios para que se cumpla todo eso. Por ejemplo, nos preguntamos qué tanto ha avanzado la implementación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Todavía hay muchísimos pasos por dar ahí, que cada una de las instituciones, como decíamos en el inicio, tengan claros cuáles son sus atribuciones, cuáles son las acciones que deben hacer. Y que todo esto no quede solo en el discurso, en las ideas, porque ideas sí hay y hay muchísimas, yo creo que la voluntad además también, pero que esto se pueda aterrizar en políticas públicas y en acciones concretas en municipios. Los municipios tienen un rol fundamental en esto y en cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Tanto el Estado como las instituciones y las empresas tienen una responsabilidad enorme aquí y nosotros obviamente estamos para impulsar eso y para decirles que esto es una responsabilidad de todos. Creo que una cosa bien importante a propósito brevemente, del vamos sistema, a pasar a la última pausa. Es el tema de la interoperatividad entre las instituciones. Hasta ahora hemos tenido desarrollo dentro de cada institución, protocolos, talleres, cursos de capacitación, policía, fiscalía. Lo que hace falta en este momento es una interoperatividad más activa, de respuesta inmediata para las víctimas. ¿Pero eso demanda institucionalidad? Demanda institucionalidad, fortalezas en las institucionalidades y también coordinación, esfuerzos concretos de coordinación en territorios. Y lo que estamos planteando precisamente en el plan de respuesta inmediata es priorizar 20 territorios en este año para allí poner en funcionamiento el sistema con todo lo que se requiere. Porque no tenemos, digamos, en este momento más posibilidades, más recursos. También tenemos un equipo que no es todo lo que quisiéramos. Ya es un equipo fuerte de 20 funcionarias de buen nivel, profesionales, técnicas especializadas, más el equipo de los servicios de protección especial y más nuestras aliadas de la sociedad civil, porque los centros de atención y las casas de acogida son elementos fundamentales de este sistema nacional de prevención y protección. ¿Sabremos sobre qué consideraciones se hará esta prioridad en la medida de lo posible? Pero esta es una pregunta que queda planteada para la última parte de este programa, luego de la siguiente pausa, cuando seguiremos hablando de este tema, el Día Internacional de la Mujer.
Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy Cristian Cruz, gestor social, ingeniero financiero y bursátil, consultor de GATS, ejecutor de proyectos comunitarios, motivador, campeón mundial en artes marciales. ¿Cuál es su propuesta? Una sola verdad para Ecuador, con auditorías al sector público, veedurías ciudadanas remuneradas. Así eliminaremos la corrupción con fe. Si Cristian Cruz es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la comida ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por acompañarnos en la parte final de este encuentro de ideas con nuestros invitados. Repito quiénes son: Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador; Kathy Ward, embajadora de Reino Unido en nuestro país; Rocío Roseros, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos; y Sebastián Palacios, asambleísta por la provincia de Pichincha. Vamos a intentar conclusiones en este programa. Es un tema amplio, es un tema vasto y demandaría muchísimo más tiempo el análisis de la problemática que todo esto entraña. Sin embargo, vamos a intentar conclusiones. ¿Qué queremos que quede en la mente de nuestras audiencias en un día como hoy tan importante respecto de este tema? Comenzamos con Viviana Aido. No, la carrera por la igualdad de género yo creo que está llena de obstáculos, pero es una carrera imparable. Y pienso que hay que trabajar porque este es un tema de derechos humanos, porque es un tema de justicia, porque es un tema de una desigualdad existente durante siglos que tenemos que ser capaces de resolver, y en pocas décadas estamos avanzando mucho. Y tiene que ser desde la corresponsabilidad de las diferentes instituciones, del Estado, pero por supuesto también del sector privado. Importante que se involucre el conjunto de la sociedad. Es lo justo, pero también es lo inteligente. No podemos, en un momento como el que estamos, de crisis económica, de austeridad, desaprovechar el talento de la mitad de la población. Es así de simple, ¿no? Y todos los estudios además indican en esa dirección. Si cerráramos las brechas de género en el mercado de trabajo, estaríamos hablando de que las mujeres incrementarían sus ingresos en un 70% a nivel global. Esto equivaldría a añadir otras China y otros Estados Unidos a la economía mundial. Es decir, los datos hablan de que hay una relación directa entre la mayor igualdad, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y la productividad, la eficiencia, el incremento del Producto Interior Bruto de los países, ¿no? ¿Esperaría usted algún compromiso concreto de parte de los empresarios y a través de sus formas de organización? Los gremios empresariales, las asociaciones de economía popular y solidaria, en fin, todos los agentes económicos
¿Cree usted que este es el momento para plantearse con ellos un diálogo que devenga en la adopción de compromisos concretos? Sí, de hecho esa es una de las líneas de trabajo que estamos fomentando más a través de los principios de empoderamiento de las mujeres, que ya tienen suscritas 9 empresas ecuatorianas. Ahora dentro de un rato va a suscribirlo el Banco Central de Ecuador. Con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria también tenemos trabajo frecuente en esta línea desde la perspectiva de que la igualdad de género también es un buen negocio y por tanto a ellos también les conviene. Es una línea que hay que continuar impulsando porque sabemos que para alcanzar la Agenda 2030 queda muy poco tiempo y solamente si somos capaces de avanzar en igualdad de género y de tener a mujeres en todos los espacios de toma de decisión se podrá alcanzar esa agenda. Por tanto, de todos los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 5 es el más relevante y el que más tenemos que impulsar, también desde el sector privado. Y creo que cada vez hay una mayor conciencia por las evidencias, por las estadísticas, por los datos, de que esto es así. Hay que decir que nuestras invitadas no solo son expertas y comprometidas de manera permanente en el tema, sino que también trabajan de modo práctico en el Ecuador para colaborar con las autoridades ecuatorianas en la adopción de los mejores caminos para lograr el objetivo final de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Kathy Ward, desde esa perspectiva, ¿dónde ve usted las mejores oportunidades de trabajo en el país? Gracias. Lo que yo quisiera decir como mensaje final es que sí se puede lograr cambios, sí se puede lograr mejorías en los derechos de las mujeres y niñas y la experiencia internacional lo demuestra. En términos, entonces, la pregunta sobre cómo se puede ayudar, el papel de la cooperación internacional en cualquier país es de compartir experiencias, ayudar cuando se puede con programas especializados, etc. Y aquí en el Ecuador se ha creado con unas mujeres lo que se llama la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, que actualmente preside la Embajada de Reino Unido. Y esta mesa se conforma de 31 embajadas, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de cooperación internacional, y estamos uniendo esfuerzos para apoyar las áreas en el país que hay que trabajar para mejorar el tema de derechos. Entonces estamos trabajando muy de la mano con el gobierno y con Rocío y su equipo y el Plan Toda Una Vida, y justamente es el Plan Toda Una Vida que nos propuso hacer un calendario de actividades conjuntas para todo este mes de marzo, las del gobierno y de todas estas organizaciones, para demostrar este esfuerzo colectivo y el apoyo de la comunidad internacional. Entonces se trabaja muchísimos temas distintos, cada organización trabaja ciertos temas. Mencioné UNICEF trabajando, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, tenemos Plan Internacional trabajando los derechos de las niñas, World Vision, tenemos, bueno, ONU Mujeres trabajando todo lo que acaba de mencionar Viviana, tenemos CARE también que hace un trabajo buenísimo sobre la violencia contra la mujer, GIZ, la Cooperación Española, tenemos la Embajada de Italia, bueno, la Unión Europea, entonces hay toda una lista, pero todos estamos ahí tratando de apoyar la acción del gobierno y de colaborar. Y sí, un tema dijo la pregunta también, ¿en qué se debería enfocar? Yo creo que necesitamos en el Ecuador un esfuerzo muy fuerte colectivo sobre este tema del embarazo adolescente, que ha aumentado en un 40% en el último 10 años, eso no puede ser. Entonces, desde la Mesa de Género hay muchas agencias trabajando este tema para justamente ayudar con guarderías, etcétera, para que las niñas no dejen la escuela si les pasa eso. Gracias por esta información. Vamos con nuestros otros dos invitados. Rocío Rosero, usted hablaba de problemas de institucionalidad, fortalecer la institucionalidad. ¿Qué le falta a la institucionalidad para hacerlo suficientemente fuerte? Le faltan recursos, por un lado, en el nivel central, un Consejo Nacional de Igualdad de Género fuerte, con una capacidad de incidir realmente en las políticas sectoriales, por ejemplo, de protección social, que es un rol fundamental, porque allí atendemos a mucha población.
La propia nuestra, pero yo diría que aún más con los gobiernos autónomos descentralizados. Tienen la obligación de aplicar la ley, de crear juntas cantonales de protección de derechos. Cada junta cantonal especializada, nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con el Consejo Metropolitano de Quito en este sentido. Cada junta cuesta $157,000 anuales. Es un esfuerzo y un recurso que en lugar de ser invertido, por ejemplo, en las fiestas patronales de cada pueblo o de cada ciudad, debería ser destinado precisamente para trabajar en los temas de atención, de protección a las víctimas y también de prevención. Entonces creemos que son los mecanismos, la creación de institucionalidades, crear estos mecanismos especializados, fortalecer los que ya tenemos y dar el paso de que se haga el seguimiento. Pero usted habla de los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos en plena campaña para la elección de alcaldes en 221 cantones. Así es. Y es patética y patente la ausencia de toda atención o de todo espacio al tema de la mujer en el mensaje de los candidatos. Bueno, nosotros desde nuestra parte con el Consejo Nacional de Competencias y el propio Consejo de Igualdad hemos hecho un esfuerzo por llegar a los candidatos con un mensaje sobre la importancia precisamente de aterrizar la responsabilidad de la política pública, en concreto de la aplicación de la ley. Esto implica para el alcalde y para el conjunto del cuerpo colegiado decisiones muy importantes que en términos de costos estoy poniendo el monto del costo de un mecanismo especializado que tiene que crearse en todos los municipios del país. Entonces, sí hay la posibilidad, sí hay la necesidad de hacerlo y este diálogo, cerrando, por favor. Sí, este diálogo político es muy importante porque nos ayuda a crear institucionalidad y democracia desde abajo hacia arriba también. Sebastián Palacios, asambleísta por Pichincha, manera de conclusión. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo cuáles son los retos en materia legislativa. Son muchos definitivamente. Debemos transversalizar el enfoque de género en toda la legislación, tanto en leyes existentes como en nuevas propuestas que podamos hacer. Tenemos discusiones próximas que se vienen, el Código Orgánico de la Salud. Ahí tiene que introducirse mucho el tema de género, igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres. Vamos a tratar en las próximas semanas la Ley de Educación Intercultural. Ahí se van a poder precisamente establecer todo lo que hemos conversado hoy con respecto a educación. Pero se viene un debate, y es ya el segundo debate, en donde habrá ya una votación, sobre las reformas al COIP. Y ahí, en esa reforma, se plantea la despenalización del aborto en casos de violación. Un tema delicado, pero que hoy es importante hablarlo, porque si hablamos de derechos para las mujeres, hablamos del derecho a poder elegir, el derecho a poder decidir. Y por lo tanto, no podemos irnos en contra de que una mujer que ha sido además violada, ha sido víctima de seguramente la experiencia más terrible de su vida, sea revictimizada enviándola a la cárcel porque aborta. O si es que decide abortar, tenga que ir a sitios clandestinos. Entonces, ahí viene un duro debate, debate necesario por lo menos. Es fundamental eso, y que dejemos de lado creencias religiosas, que dejemos de lado ideologías políticas. Aquí tenemos que hablar de derechos y ese tiene que ser el enfoque de la discusión. Creemos que eso se debe dar y yo espero que haya la responsabilidad absoluta dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para reivindicar los derechos de las mujeres en esto que es sí delicado, lamentablemente, en la sociedad, pero que es necesario. Gracias a nuestras invitadas, gracias a nuestro invitado, gracias a ustedes por seguirnos. Más temprano una activista boliviana decía que hoy no hay nada que celebrar. Probablemente tenga razón, pero sí que conmemorar. Así que deseamos una feliz conmemoración a todas las mujeres. Un buen día.